Buenos días muchachos, cápsula número 10 y comenzamos esta semana que es más cortita porque el día viernes, como consideramos y se considera como un día feriado, no vamos a tener cápsula para esos días para darles el día como de descanso también en el desarrollo de los trabajos en casa. Hoy día vamos a continuar con los conceptos relacionados con el género narrativo y nos vamos a meter de lleno en uno de los elementos que ya analizamos en algunas clases pasadas que tiene que ver con el personaje. Pero en particular nos vamos a centrar en las características de los personajes y cómo un lector puede llegar a definir un personaje a través de estas características. ¿Cuál es el objetivo? Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. Y para comenzar quiero que nos detengamos en la imagen que aparece en la portada. Tenemos a esta figura que representa a un niño o una niña que refleja la silueta de un cuerpo más su cerebro y su corazón. ¿Qué significa esto? Es que todos los seres reales o imaginarios deberían complementar o contemplar estas tres dimensiones: lo físico, lo psicológico y lo emocional. Entonces los personajes, probablemente los personajes de la literatura, ya sea de los cuentos, de los mitos, de las leyendas, etcétera, van a complementarse también a través de estos tres elementos. Como decía yo anteriormente, lo físico, que es estos elementos que están relacionados con el cuerpo, la manera de vestir, etcétera. Lo psicológico o lo mental, que tiene que ver con los pensamientos, sus maneras de actuar, sus decisiones, etcétera. Y su emocionalidad o emoción, que tiene que ver con lo que sienten respecto a las cosas que van a realizar, lo que viven o lo que experimentan. Entonces, comencemos con esta actividad. Aparece esta imagen acá, donde podemos ver 4 personajes, ¿ya? El del centro es una piñata, para quien no lo tenga claro, y van a tener que responder estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Dice, ¿qué acontecimientos se expresan en la imagen? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en la imagen? ¿Quiénes son los personajes de la imagen? Nombra a cada uno de ellos y describes cómo son. Después le van a preguntar a usted en qué se fijó para hacer esta descripción. ¿Qué emociones se pueden reconocer en cada uno de los personajes? Y en qué se fijaron para reconocer esas emociones. Tienen que tomarse alrededor de unos 10 minutitos para responder estas preguntas. Entonces en este momento pónganle pausa, dejen pasar 10 minutos de reloj y luego revisamos. Les doy un momento para que puedan comenzar a trabajar. Continuemos entonces. Contrastemos las respuestas que ustedes tienen con las que tengo yo para ver si coincidimos en algunos puntos o si hay algunas cosas que tienen que arreglar o tienen que mantener, obviamente. Entonces, la pregunta número 1 que nos decían es qué acontecimientos se expresan en la imagen, y el acontecimiento básicamente es uno, que se presenta un accidente mientras un niño rompe una piñata en un cumpleaños. Entonces podemos ver que el niño que está en el centro está tratando de pegarle a la piñata, pero no le achunta, pasa de largo y le pega a este sujeto que podríamos suponer que es el papá o un adulto. ¿Cuál es la razón de por qué él se distrae? Porque ve a la niña que al parecer le gusta, y cómo podemos saber es porque él está sonrojado y pareciera ser que al ver a la niña se distrae y golpea al hombre. Y la persona que aparece acá, que podría ser la madre, que también pareciera ser una adulta, está asustada, sorprendida por lo que ocurre, ¿ya? Entonces, ¿qué acontecimiento se expresa? Un accidente mientras se rompe la piñata en un cumpleaños. Eso es lo concreto. ¿Quiénes son los personajes de la imagen? Primero está la niña rubia, el niño flaco con el bate, que es quien falla el golpe, el hombre adulto con el bigote, café, y la mujer adulta de pelo negro. Esos son los personajes que aparecen. Esto no es un personaje porque esto es una piñata y no tiene vida, no realiza acciones, etc. Así que ojo que esto no es un personaje. 3. ¿En qué te fijaste para describirlos? Lo que yo hice fue básicamente preocuparme de sus características físicas. O sea, qué tienen en el rostro, de qué color tienen el cabello, cómo son sus cuerpos, qué visten, etc. 4. ¿Qué emociones puedes reconocer en cada uno de los personajes? Y acá yo puedo reconocer en ella sorpresa, susto, preocupación. En el niño puedo ver distracción, incluso amor. Puedo ver al hombre con sufrimiento y a la mujer asombrada o preocupada. Entonces, ¿en qué me fijé yo para responder estas preguntas? Básicamente me fijé en los rostros, que son los que expresan los sentimientos. Acá podemos ver que el hombre expresa como dolor y aparte podemos ver que el bate lo está golpeando en el brazo. El niño está como distraído, con cara así como de enamorado. La niña está preocupada, está sorprendida también. Y la mamá también está asombrada o preocupada. Entonces lo que me fijé fue en sus rostros, en sus expresiones corporales, en la actitud que tienen física, y con eso logré llegar a las emociones que representa cada uno de ellos. Entonces,
Lo que hicimos en esta primera actividad fue reconocer el rol de cada uno de los personajes dentro de la imagen. Ustedes lo que hicieron en su cabeza fue imaginar el momento que estaba ocurriendo. O sea, en su cabeza crearon una breve narración para comprender qué es lo que estaba pasando en la imagen. Recordemos que la imagen, sin el desarrollo de las palabras, no tendría movimiento o no tendría desarrollo. Solamente imaginando podemos darnos cuenta que el bate viajó de un lugar a otro y golpeó al papá, puso esa cara al papá, lo que hizo que la mamá se sorprendiera, el niño al ver a la niña, etc. Todo eso lo podemos interpretar a través de las acciones, creando una narración imaginaria en nuestra cabeza. Entonces, lo que hicimos fue analizar básicamente el rol de los personajes que habían dentro de esta imagen y de esta narrativa mental que creamos para analizar la imagen. Entonces, tenemos que determinar o recordar a grandes rasgos qué son los personajes. Primero tenemos que determinar que los personajes son seres creados por un autor. Recordemos que los personajes, independientes de si están basados en la vida real, no existen, solo existen dentro del mundo de la narración. Y para existir dentro del mundo de la narración, son creados por el autor, pero tienen que ser presentados por el narrador. O sea, el narrador, que es esta voz que nosotros escuchamos en nuestra cabeza cuando leemos una narración, nos va a decir quiénes son los personajes, los va a nombrar, los va a describir, nos va a decir cómo son, cómo actúan, etc. Y gracias a esto que hace el narrador, nosotros logramos entender cuáles son los personajes, ¿ya? Los personajes van a representar a personas, animales o cosas, pero siempre y cuando estas últimas, o sea, las cosas o los animales, tengan características humanas o se comporten como personas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un caballo, por ejemplo, sea un personaje narrativo, este caballo tiene que tener actitudes o acciones humanizadas. ¿Qué significa esto? Que hable, que piense, que interactúe con otros seres, etcétera. Que nosotros podamos darnos cuenta que es un caballo por sus características físicas quizás, pero en su actitud está relacionado más con lo humano que con lo animal. Lo mismo ocurre con las cosas. Nosotros podemos hacer la historia de, no sé, una vela, por ejemplo, pero esta vela, mientras no tenga actitudes o características humanas como conversar, poder hablar, pensar, expresar sentimientos, nosotros no podemos considerarlo un personaje. ¿Por qué? Porque todos los personajes deben de realizar acciones, ¿ya? Entonces, en relación a esto último, es gracias a los personajes y sus acciones que se desarrollan los hechos y los acontecimientos de una narración. O sea, las cosas que pasan dentro de una narración están relacionadas directamente con el actuar o la forma de actuar de los personajes. O sea, si un personaje X comete un error y esto trae una consecuencia para otro, esto sería obviamente el contenido dentro de esta narración. Gracias a que este personaje comete ese error y provoca algo en el otro personaje, es que nosotros tenemos una historia que contar, ¿ya? Los personajes pueden ser reales o ficticios. ¿A qué me refiero con reales o ficticios? Pueden ser reales, o sea, por ejemplo, podrían ser personas que no existen en la realidad, pero dentro del mundo sí parecen reales, o sea, se parecen a nosotros, o totalmente ficticios, por ejemplo, árboles que hablan, seres como avatares que no existen en la realidad y que son una invención total desde cero de un autor, ¿ya? Entonces, hay personajes más cercanos a la realidad y otros que son totalmente alejados de la realidad, o sea, reales o ficticios. Cada uno de los personajes va a tener un carácter, ¿ya? Y siempre va a estar determinado por varias situaciones. Primero, el carácter de un personaje es como su personalidad, ¿ya? Y esa personalidad va a estar relacionada directamente con el ambiente que lo rodea y esta personalidad va a determinar cómo se comporta y cómo actúa. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un personaje que es el malo de la historia, todas sus conductas van a estar en razón de el mal, o sea, va a actuar mal, va a ser el mal, va a ser mentiroso, va a engañar a la gente, la va a tratar de dañar, etc. Por otra parte, si nosotros tenemos un personaje que representa el bien dentro de una obra narrativa, va a actuar en razón de esta idea, o sea, va a ayudar al resto, va a pensar antes en los demás, va a buscar el bienestar del grupo, etc. ¿Ya? Y todos los personajes tienen dos dimensiones, o tres en algunos casos. Tienen una dimensión física, tienen una dimensión psicológica. Estas son las dos más básicas, pero también tienen una dimensión emocional. ¿Cuáles vamos a analizar nosotros hoy día? La dimensión física y la psicológica. Y a esto se le denomina características. O sea, un personaje, sus características son o físicas o más bien psicológicas, o pueden ser ambas. El conjunto de ambas nos va a determinar quién o cómo se va a comportar este personaje, ¿ya?
Las características de los personajes. Entonces, pueden aparecer explícitas o implícitas en el relato. ¿Qué significa esto? Que dentro del relato nos pueden decir que un niño es rubio, alto, moreno, es simpático, es pesado, es malo, es bueno, etcétera. O no pueden decirlo y nosotros vamos a tener que sacarlo por conclusión. ¿Cómo se utiliza o cómo se llega a esa conclusión? Analizando la manera en que ellos actúan. Por ejemplo, yo viendo cómo una persona se comporta dentro de una narración, cómo un personaje se comporta, lo que él hace, yo puedo saber si él es bueno o malo, si es un niño o es un adulto, si es un hombre o es una mujer, si es un fantasma o es un ser real, etc. ¿Ya? ¿Para qué se utilizan estas características? Básicamente para que el lector se pueda hacer una imagen mental de cómo es un personaje. Por ejemplo, si yo a usted le digo que sobre mi escritorio en este momento tengo un personaje que es de mediana estatura, tiene el pelo azul, tiene el pelo largo, utiliza un traje gris con un escudo blanco, botas blancas, tiene las cejas azules y parece muy poderoso. Usted probablemente a medida que yo le voy describiendo esto va a poder hacerse una imagen mental e incluso podría hacer un dibujo en un papel respecto a las características que yo le entregué. Entonces, el autor, a través del narrador, utiliza esta técnica de presentarnos las características de un personaje para que usted básicamente se lo imagine, ¿ya? Para que usted más o menos entienda en su cabeza quién es quién y cómo son. Entonces, las características de un personaje se presentan mediante adjetivos calificativos. Recordemos que los adjetivos calificativos son estas palabras que se utilizan para entregar características de los sujetos, ¿ya? Bello, feo, gordo, flaco, chico, alto, barbón, sin barba, etcétera. Todas estas características que yo puedo describir de un personaje son las características que se utilizan para describir a los personajes. Y se pueden describir, como les decía yo, con características físicas, pero también psicológicas o mentales. Por ejemplo, yo podría decir que el personaje está feliz, es triste, es tranquilo, es inquieto, es solitario, es sociable, amable, etcétera. Entonces, cuando yo voy describiendo todo esto, usted puede hacerse una imagen de cómo es un personaje. Y las características se dividen en dos grandes grupos, que es los que les decía ya anteriormente. Se presentan características físicas y características psicológicas. Puede ser una o la otra o ambas. Entonces, observemos este ejemplo. Yo tomé a este personaje de internet, que no sé dónde aparece, no sé de qué figura es, de qué monito es, si es de alguna serie, es de algún cómic, etc. Y lo que yo hice es describirlo a partir de lo que yo vi en él. Nada más, yo no conozco a este personaje, yo no he leído nada de él, y hice la siguiente descripción. Digo que él, en las características físicas, digo que él es un niño de color blanco, delgado, de estatura promedio, con cabello rojizo, sombrero a cuadros, camiseta de color celeste, con detalles amarillos, pantalones café, zapatos oscuros y tiene un ojo moreteado. Entonces, lo que yo hice ahí fue describir, en cierto modo, todo lo que yo veo físicamente del personaje, o lo que está en el exterior, lo que se puede ver a simple vista, ¿ya? Ahora, también puedo describir las características psicológicas. Puedo decir que él es un niño desafiante, porque como está con los brazos cruzados, pareciera que está como listo para pelear, que está enojado, lo podemos notar en su rostro, que parece estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque pareciera ser que uno le pudiera decir algo y él va a explotar. Y además parece peleador, porque como tiene el ojo morado, suponemos que él estuvo metido en alguna pelea, y se nota molesto. Entonces, no solamente yo puedo describir lo que es evidente a la vista, los colores de la ropa, qué tipo de ropa usa, el color de su cabello, sino que también puedo describir otros aspectos a través de la actitud del personaje. Y esos aspectos relacionados con la actitud están relacionados con los aspectos psicológicos. Entonces, los desafío a ustedes a realizar las características físicas y psicológicas de este personaje. Tómense unos 7 minutitos y descríbanlo. Continuemos. En lo particular, yo podría decir algunas cosas respecto a este personaje solo con verlo. Yo creo que físicamente él tiene una polera amarilla, está parado muy derecho, tiene el pelo café, ojos azules, tiene una sonrisa blanca, usa zapatillas blancas con rojo, usa jeans, es delgado, no sé si es más alto que el resto de sus compañeros, pero podríamos suponer que pareciera ser un niño normal. En cuanto a estatura, ¿qué más? Eso. En cuanto a las características psicológicas, podríamos decir que él se ve feliz, que es inteligente porque tiene una prueba con una A+, que es como un 7, ¿ya?
que es un niño limpio, que es un niño ordenado, que pareciera ser que no se mete en problemas, etc. Entonces yo solamente con ver al personaje puedo definir sus características físicas o psicológicas. Entonces, los personajes, como les decía anteriormente, tienen dos dimensiones, las características físicas y las características psicológicas. Las físicas son las que están relacionadas con todo lo que está en el exterior del personaje, ya sea estatura, color de piel, ojos, ropa que utiliza, accesorios que carga, etc. Y por otro lado tenemos las características psicológicas, que son aquellas que debemos sacar por conclusión respecto de su actitud corporal, desde sus acciones, desde incluso las cosas que habla o lo que dice, y están relacionadas con su personalidad, con los gestos que realiza, con las acciones, con la forma de hablar, con la forma de expresarse, etc. Entonces, características físicas son todas aquellas que están relacionadas con el cuerpo, con lo estético, y la psicológica está relacionada con el comportamiento, con la personalidad de los personajes. ¿Qué es lo que ocurre si en un relato no se describe a un personaje de ninguna de las dos maneras, ya sea física o psicológica? Tenemos que considerar algunas situaciones. Por ejemplo, hay que tener en cuenta las acciones que realiza el personaje, si actúa bien o actúa mal, determinar si son buenas o malas, si afectan a otros personajes para bien o para mal, o lo que provocan en el mismo. Por ejemplo, si un personaje golpea al resto, roba, trata de hacer trampas, daña a su entorno, podríamos decir efectivamente que como característica psicológica de este personaje que es malo, ¿ya? O que es violento. Por otra parte, podríamos ver a un personaje que ayuda a sus compañeros, que los apoya, que está siempre aconsejándolos, que los cuida, etc. Entonces nosotros podríamos decir que ese personaje es bueno, ¿ya? También podemos prestar atención al tipo de relaciones que establece con otros personajes, si se llevan bien, cuáles son las razones de esto, etc. Entonces, por ejemplo, si el personaje principal se lleva bien con personajes que son buenos dentro de la historia, nosotros podemos presuponer que el personaje que estamos describiendo es bueno. Ahora, si el personaje que nosotros estamos analizando se lleva bien con los malos y hacen maldades juntos, podemos presuponer que el personaje analizado es malo, ¿ya? Otra de las características o de la otra manera que se puede interpretar cómo es un personaje es fijándose en las caricaturas o las imágenes que algunos libros integran, ¿ya? Hay muchos libros que dentro de su desarrollo presentan planas donde hay imágenes de los personajes, y esto lo hace básicamente el autor para ayudarnos a entender cómo son estos personajes. Ahora, si no están estos dibujos, lo que hay que hacer, como les digo, es ver qué es lo que hacen los personajes dentro de la historia, cómo actúan, cómo se comportan, cómo hablan, y desde esos elementos determinar de qué tipo de personaje estamos hablando, o también entender qué tipo de relaciones desarrollan dentro de las historias, y con este tipo de elementos podemos también determinar si es bueno, si es malo, si es inteligente, si es atento, etc. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Van a ir al libro, a la página 42, y van a realizar las siguientes actividades. Van a subrayar todas las palabras que presenten características del personaje. Lo que tienen que leer obviamente es El pequeño vampiro, que aparece en la página 42, es un fragmento pequeñito, y en él van a subrayar todas las palabras que presenten características de los personajes y anotarlas en el cuaderno. Les di una pista yo hace un momento atrás que dije que las palabras que describen a los personajes normalmente son adjetivos, ¿ya? O sea, que presentan características del ser, ¿ya? Subrayenlas todas, anótenlas todas en su cuaderno. Luego tienen que hacer una descripción física y psicológica de Atom, que es el personaje principal del pequeño vampiro, pero lo tienen que hacer con sus palabras. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es decirme cómo es Atom, física y psicológicamente. Y luego van a responder cuáles son las acciones que Atom realiza que se pueden considerar como las más importantes para la historia. ¿Qué dicen de su personalidad? O sea, me dicen cuáles son todas las acciones que él realiza a lo largo de la narración, todo lo que hace él, y luego me van a decir cómo es su personalidad a través de estas acciones. Por ejemplo, si Atom, no sé, golpea a la gente, los mata, les quita la sangre, les roba, etcétera, usted me tiene que decir que Atom podríamos decir que es malo, que es violento, que etcétera, ¿ya? Y finalmente la pregunta de reflexión es: ¿qué estrategias utilizaste para describir las características de Atom? Y ahí ustedes me tienen que decir cómo ustedes llegaron mediante la lectura a describir a este personaje. Como les digo, esta actividad está en la página 42. Es un fragmento pequeño y lo que tienen que hacer es leer el fragmento y desarrollar las actividades en el cuaderno. No se olviden que Google Classroom ya está habilitado para ustedes. En él muchos de sus compañeros, ustedes también, algunos de los que están viendo este video, me han escrito comentarios, dudas, etcétera respecto a los videos. Sigan haciéndolo.
porque para mí es importante estar constantemente comunicado con ustedes para ir mejorando esta experiencia de las cápsulas. Entonces métanse a Google Classroom, sigan las indicaciones que hay en el tutorial que les entregué, que es el que aparece acá como nombre, y sigan haciendo las actividades, ¿ya? Está mi correo también para que me manden dudas, sugerencias o comentarios. Entonces tienen muchas plataformas para comunicarse conmigo, Google Classroom y los correos electrónicos que estoy respondiendo a medida que me los mandan. Así que aprovechen estas instancias. Tómense el tiempo para realizar la actividad que aparece descrita acá. Si tienen dudas, escríbanme y nos vemos o nos escuchamos en una próxima cápsula. Cuídense mucho, respeten, tengan buena relación con sus papás, con sus hermanos ahora que están mucho tiempo en la casa, apliquen tolerancia, hagan caso, no se expongan, no salgan a la calle, lávense las manos todo lo que puedan, cuídense de la cuarentena y nos estamos escuchando en una próxima cápsula. Que estén muy bien.